En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí tenemos más tiempo y lo dedicamos a contestar preguntas de ustedes. Los estudiantes estamos preocupados, los que acudimos a universidades públicas, porque sabemos que también existe corrupción. Corrupción en universidades. Tenemos todos que limpiar al país de corrupción. Existe gran corrupción en las universidades públicas. Con la participación de todos y siendo respetuosos de la autonomía, este gobierno tiene como objetivo acabar con la corrupción. No tolerará caciques dentro de las instituciones autónomas. Se busca un acuerdo para realizar auditorías sin que se interprete como una injerencia a su autonomía. Existen exrectores como el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Ramón Narro Robles, que tienen una injerencia directa en la vida diaria de las universidades, y sobre todo en su presupuesto en favor de un partido político. Se busca que los profesores de asignatura tengan mejores condiciones salariales. El presupuesto se queda en los puestos directivos. No hay equidad ni igualdad. Se debe transparentar el actuar de los servidores públicos, sin importar si son o no parte de una institución autónoma. Jueces, magistrados, profesores, rectores. El mismo presidente deberá de someterse al escrutinio público, recordando que la corrupción ya es un delito grave sin derecho a fianza. En 1994 dejó de ser un delito grave con la firme intención de proteger a los corruptos. Gobierno para todos. Estamos gobernando para todos, ayer lo dije. Se está gobernando para todos. Este gobierno, como Juárez, que separó el Estado de la Iglesia, tiene como objetivo separar el gobierno del poder económico. El gobierno no estará en servicio de un grupo de poder, representará a ricos y pobres. Convoca a todos los mexicanos a poner por delante la honestidad como forma de vida para desterrar la corrupción y lograr el renacimiento de México. Se aceptan las críticas y cuestionamientos. No hay censura para los medios de comunicación en general. Comedores comunitarios. Bueno, acerca de los programas sociales se está haciendo una revisión. Tenemos pendiente el informe que vamos a presentar sobre la corrupción que prevalecía en la Secretaría de Desarrollo Social. Se presentará un informe sobre la revisión que prevalecía en la Secretaría de Desarrollo Social con programas que no llegan a la gente. Se informará brevemente al finalizar la revisión. Ya no existe esta secretaría ni sus prácticas que llevaron a cabo durante 30 años. Estos programas tenían como objetivo el tema electoral aprovechándose de gente pobre, de gente humilde con muchas carencias, que al día de hoy siguen siendo pobres y se ha incrementado la pobreza en el país. Se investiga la desaparición de un camión de migrantes en Tamaulipas. No existen indicios de que fuese custodiado por la Policía Federal. Corrupción de jueces. Vamos a hablar con la Fiscalía General y con el Poder Judicial. Se tratará este tema con la Fiscalía General y el Poder Judicial, respetando sus autonomías. Son temas muy importantes. No se permitirá que los delincuentes sean liberados por jueces corruptos. Se tendrán que transparentar los argumentos de liberación, si es por errores técnicos o por corrupción. Se investigará si son jueces al servicio de la delincuencia. El gobierno no encubrirá los actos de corrupción. Se darán a conocer los proveedores de medicamentos. Se compran $4,000 millones de materiales de curación y medicinas. Un solo proveedor vendió más de 20,000 millones de pesos. Son 3 las empresas que venden al IMSS y al ISSSTE 36,000 millones de pesos. Se realizarán compras consolidadas y compras internacionales con la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas. La Judicatura es la instancia encargada de evitar la corrupción al interior del Poder Judicial. Mexicanos sentenciados. Que funcionen adecuadamente los consulados. En eso estamos. Los mexicanos sentenciados a muerte en los Estados Unidos se canalizarán con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se están presentando ya a los 50 cónsules en el Senado. Su objetivo primordial es la protección de los mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos. Se busca en la práctica que los consulados tengan la encomienda de la defensa de los migrantes. Defendiendo los derechos humanos de los sentenciados a muerte, es una obligación política y moral la defensa y protección de los mexicanos en el extranjero. No se está a favor de la pena de muerte. Se acudirá a instancias internacionales para la protección de la vida. Refinería Dos Bocas, Tabasco. Se cuentan con 50,000 millones de pesos para la refinería.
La inversión en Pemex crece en 40% en relación al año 2018 y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad también aumenta la inversión pública 60%, pero adicionalmente se cuentan con 50,000 millones de pesos para la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Participará la Organización de las Naciones Unidas en esta licitación. Existe presupuesto suficiente para este proyecto. Se hará el anuncio de esta licitación el 18 de marzo. No hay retraso en el proyecto de la refinería. Se hará y se terminará en 3 años. No se dejarán obras en proceso para el siguiente sexenio. Seguridad nacional. Sobre lo de la Guardia, es un proceso, miren. El 80% de la estrategia de seguridad pública se basa en la prevención, en mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, promoviendo el bienestar de la gente. Esta es la base de la estrategia de seguridad para el país. Quitar a los delincuentes la opción de enganchar jóvenes por necesidad económica. La paz es fruto de la justicia. El ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que los orillan a tomar caminos de las conductas antisociales. Y el 20% es contar con presencia, función que realizará la Guardia Nacional, respetando siempre los derechos humanos y garantizando la paz nacional, con 120,000 elementos distribuidos en todo el país. Muy pronto se iniciará con la campaña para evitar el consumo de drogas, principalmente de jóvenes, que es otro punto más de la estrategia de seguridad nacional, y finalmente la posibilidad de la amnistía. Santísima, decía, la corrupción política es la causa principal. La corrupción es la causa principal de la desigualdad. El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.